Bienvenidos todos los que están Amén. conectados. Vamos a hablar un poquito hoy sobre la importancia de permanecer en la voluntad del Señor, porque finalmente cuando uno dice que quiere permanecer en Cristo o en su palabra, finalmente es permanecer en la voluntad del Señor. La lección de hoy se llama Permaneciendo en su palabra. ¿Y por qué le puse permaneciendo? Porque es un verbo continuo, ¿ya? No es solamente que uno diga permanezco, permaneceré. Es permaneciendo, es algo constante todo el tiempo. Porque esa justamente es la idea, que siempre estemos permaneciendo en su palabra, en el Señor, en su voluntad. Amén. Vamos a ver hoy día la utilidad de la palabra, la utilidad de las escrituras. ¿Cuál es la utilidad de las escrituras? Y en 2 de Timoteo 3 del 14 al 16, en una versión distinta a la Reina Valera 60, dice, Pablo hablándole a Timoteo, le dice, pero por lo que se refiere a ti, mantente leal a las cosas que has aprendido y en las que se ha confirmado tu fe, porque tú sabes de quién las has aprendido y que desde la niñez has conocido las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría que te traiga la salvación por medio de la fe que ponemos en Jesucristo. Toda escritura inspirada por Dios es útil para enseñar, para convencer del error, para corregir y para entrenar en la integridad, para que el hombre de Dios esté completo, plenamente equipado para toda buena obra. Ya en 2 de Timoteo encontramos esta palabra, capítulo 3, del versículo 14 hasta el 16. Y Pablo concluye una sección bastante amplia, pero la termina en esta sección con una llamada a Timoteo, que era su discípulo. Pablo tenía su discípulo, el cual era Timoteo, el cual se estaba ya haciendo cargo de gente, y Pablo lo está adoctrinando o discipulando, le está enseñando cómo ser un pastor. Le habla sobre cuáles son las características del buen obispo. El que anhela obispado, dice, buena cosa desea, y le da una serie de indicaciones para que Timoteo haga bien la labor de pastor, porque él estaba haciéndose cargo de personas, ¿no es cierto? Y concluye esta sección con una llamada a su discípulo para que permanezca leal, para que permanezca fiel a la enseñanza que él le ha entregado, que no se vaya a desviar, que permanezca leal, que permanezca fiel. Timoteo era judío por parte de madre, aunque su padre había sido griego. Esto lo encontramos en Hechos 16:1. Y está claro que fue su madre la que le educó en la fe. Era entonces la gloria de los judíos que sus hijos, desde la más temprana edad, eran entrenados en la ley. Un buen judío conoce de pe a pa la ley hasta el día de hoy. Los judíos, los practicantes, hoy también se encargan desde pequeñito enseñarle las escrituras a sus hijos. Se la tienen, no solamente se las leen, se la tienen que aprender, hermanos, se la tienen que aprender, ¿ya? Aseguraban así que sus hijos aprendían la ley desde chiquitito, ¿no es cierto? Y que a la vez que la madre lo estaba amamantando, ya le estaba rezando de a poco los versículos, la Toral, el mandamiento, qué sé yo, les repetía, aunque el niño era bebé, pero de alguna manera ellos empezaban desde bebé con compartir la enseñanza. Hermana Simsi, ahí, cuando nazca ahí el bebé, de chiquitito, leyéndole versículos, cantándole alabanzas, de chiquitito.
Aseguraban que la ley estaba tan impresa en el corazón y la mente de un niño judío que antes se olvidaría de su propio nombre antes que de esta ley. Así es que Timoteo había conocido las escrituras desde su primera edad porque su madre, como era judía, desde chiquitito le empezó a instruir en las escrituras. Debemos tener presente que las escrituras de las que escribe Pablo eran las del Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento todavía no se había escrito, ¿verdad? Si lo que él dice de la escritura es verdad del Antiguo Testamento, ¿cuánto más lo es aún las palabras del Nuevo para nosotros? ¿Verdad? ¿Cuánto más? ¿Por qué? Porque todo lo que se profetizó en el Antiguo Testamento se cumple en el Nuevo. O el Nuevo cuenta, mejor dicho, el Nuevo Testamento nos cuenta cómo es que todo lo que se habló en el Antiguo Testamento se cumple en Cristo. Entonces el Nuevo Testamento es un conjunto de libros que nos dan la doctrina completa y elemental del creyente, en la cual se sustenta el cristianismo. La salvación, la resurrección, la justificación, la santificación, el nuevo nacimiento, ¿verdad? De la cual Cristo nos habla. Entonces, debemos notar que Pablo hace aquí una distinción. Cuando habla, lo que yo les leía, dice, toda escritura inspirada por Dios. O en la versión Reina Valera dice, toda la escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado. ¿Para qué? Para toda buena obra. Porque, hermano, cuando nosotros somos lectores de la Biblia, y debemos serlo, tenemos que saber que todo lo que estamos aprendiendo es para ponerlo en práctica. No solamente para llenarnos de conocimiento, sino que para compartir esa palabra con aquel que no conoce al Señor. Y también, ¿no es cierto?, edificarnos entre nosotros. Los gnósticos, que eran aquellos que no creían en Dios, y todos los que no creían en Dios y tenían sus propios dioses, tenían sus propios libros de lectura, ¿no es cierto?, que eran, como dice aquí el escritor, fantásticos. Pero todos los herejes se referían a su propia literatura. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Hoy mismo nosotros podemos ver que cualquier ideología tiene literatura en la cual basa sus principios. Sea literatura en el comunismo, por ejemplo, tienen su literatura marxista donde basan su ideología y sus principios, ¿verdad? Ellos también tenían sus propios libros. Y Pablo consideraba esas cosas como meramente humanas, ¿no es cierto? No les daba ninguna importancia porque él sabía que no eran de Dios. Pero, dice, los grandes libros para el alma humana eran los libros que eran inspirados por Dios, que la tradición y la experiencia de los creyentes había santificado. Es decir, los libros a los cuales Pablo está refiriendo, él está hablando aquí del Antiguo Testamento, de la Torá, de los libros históricos, qué sé yo, y está diciendo que esos libros no eran solamente para el intelecto, porque, hermano, nosotros podemos estudiar y leer, o podemos leer miles de libros, y es bueno que leamos todo tipo de literatura. Pero ¿sabe cuál es el libro que llega al alma? El único es la Escritura, no hay otro. Y Pablo lo tenía muy claro. Veamos lo que dice Pablo al respecto de la utilidad. ¿Para qué sirve entonces la Escritura? Primero, dice que las Escrituras dan la sabiduría. ¿Para qué? Para la salvación. No es solamente que te hace sabio para que seas más sabio que otros, o para que le demuestres a otros cuánto tú sabes. No, te hace sabio para que seas salvo. Y dice, se cuenta la historia de una enfermera del pabellón de los niños en un hospital de Inglaterra. Hacía tiempo que encontraba la vida, como ella decía, inútil y sin ningún sentido. Había leído muchos libros, y seguramente libros de autoayuda, que hoy hay muchos, ¿no es cierto? Los 3 o los 7 pasos para ser feliz, o los 3 o los 7 pasos para
lograr todo lo que te propongas en la vida, ¿no es cierto? Seguramente ha leído muchos de esos, ¿verdad? Buscando encontrar la satisfacción de la vida misma, porque no le encontraba sentido, pero nunca había probado la Biblia, porque una amiga la había convencido con argumentos sutiles de que la razón no podía estar en ella. Le decía, ese libro, la Biblia, no puede ser lógico, son mentiras lo que dicen ahí, son cuentos, son fantasías, son mitos, no es verdad, no la leas y no te va a servir de nada. Pero cierto día llegó un visitante a la sala y dejó algunos evangelios. Yo no sé si hoy se usa, pero antiguamente los gedeones repartían los evangelios de Juan en los hospitales y las cárceles. Yo me acuerdo, los repartían, ¿no es cierto? Y convenció este visitante a la enfermera de que leyera este evangelio, de que lo leyera. Brillaba, dice, y relucía con la verdad. Y todo mi ser respondió a ella, es decir, ella leyó el Evangelio de Juan y se encontró que algo le hizo sentido, algo gatilló en su vida que era mucho más de lo que ella había esperado, tal vez lo que ella nunca había esperado, ¿no es cierto? Las palabras que acabaron, dice ella, este es su relato, por decidirme, fueron las de Juan 18:37, que dice, para esto nací, y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Y la amiga le decía que todo era mentira, ¿verdad? Entonces esta enfermera dice, así es que yo escuché esa voz y oí la verdad y encontré allí a mi Salvador. Una y otra vez la Escritura les ha abierto, ¿no es cierto?, a hombres y mujeres el camino a Dios. Porque la Biblia, hermano, no te va a llevar a ninguna parte, sino solo a Dios. Se ha contado de muchos filósofos que se han puesto a estudiar la Biblia para demostrar que no es cierto, que no es verdadera. Y la mayoría de ellos se han encontrado con Dios. Y el que no se ha encontrado con Dios no ha logrado nunca encontrarle mentiras a la palabra del Señor. Nunca. Un libro dice, una y otra vez la Escritura, bueno, a decir verdad, nadie que esté buscando la verdad tiene derecho a prescindir de leer la Biblia. Es decir, ¿quieres encontrar verdad en algún libro? No puedes evitar leer la Biblia, porque lo que la Biblia dice es verdadero, es real. Por lo tanto, si tú buscas en literatura verdades, verdades importantes para tu vida, ese libro es la Biblia, la Escritura. Un libro, entonces, con ese historial, no se puede tomar así como a la ligera, como leerlo así, lo vamos a ojear y vamos a leer. No, no se puede tomar a la ligera. Hasta un incrédulo no está jugando limpio a menos que trate de leerla. Si lo hace, las cosas más sorprendentes le pueden suceder a cualquiera que lea la Biblia, porque contiene sabiduría salvadora que no hay en ningún otro libro. Solamente en este libro es que nosotros encontramos el camino, la puerta que nos lleva a Dios. No hay otro. Ahora, ¿nosotros podemos leer otros libros? Claro que sí. Y de hecho debemos leer otros libros. Ay, no, pero es que hay, hermanos, muchos comentarios de la Biblia, unos dicen una cosa. Sí, pero eso está bien. Pero usted, cuando tenga su Biblia y está recién conociendo al Señor, usted va a comenzar a leer calmadamente los libros del Nuevo Testamento, que son los más fáciles de comprender. Va a acercarse a su pastor, a su líder, le va a preguntar lo que no entiende, se va a acercar a estas clases, que en toda la iglesia hay clases bíblicas para aprender, ¿no es cierto?, a entender lo que a veces no logramos entender con mucha facilidad. Les quiero decir que si alguien me quiere interrumpir, hacer una pregunta, hábleme porque yo no los puedo ver a todos.
Y si alguien quiere hacerme una pregunta, le pido por favor que me interrumpa. Nunca me voy a molestar por eso, al contrario. ¿Ya? Segundo, las escrituras son útiles para enseñar. Solamente en el Nuevo Testamento tenemos una descripción de Jesús, un relato de su vida y una exposición de su enseñanza. No hay otra literatura que nos hable de nuestro Salvador. Por esa misma razón, es indiscutible que sea lo que se pueda discutir acerca del resto de la Biblia, es imposible para la iglesia el pasarse sin los evangelios. Es decir, los evangelios son los libros más elementales y los primeros que nosotros debemos de leer. ¿Por qué? Porque ahí vemos quién fue nuestro Salvador, por qué hizo lo que hizo, cómo se comportó, por qué. Por una cosa muy simple. Nosotros tenemos nuestro líder, que es Jesucristo. Y cuando usted tiene un líder, usted tiene que seguir a su líder. Y si usted no conoce a su líder, ¿cómo lo va a seguir? ¿Verdad? ¿Y cómo lo va a conocer? Leyendo los evangelios, que nos hablan de los acontecimientos que ocurrieron en la vida de Jesús. Todo lo que, bueno, nunca será todo, ¿verdad? Nunca será todo. Pero está recopilado la gran parte de la vida de Jesús, lo más importante, y todo lo que nosotros necesitamos saber de Jesús está ahí en los evangelios, ¿verdad? Tengo que conocer a mi líder. ¿Por qué nos llamamos cristianos? Porque seguimos a Cristo. Entonces, si yo me llamo cristiano, tengo que conocer a mi líder mayor, que es Cristo. A él seguimos nosotros, ¿verdad? Es absolutamente cierto, como hemos dicho a menudo, que el cristianismo no está fundado sobre un libro impreso, sino sobre una persona viva. ¿Por qué? Porque Cristo murió, pero resucitó. Él vive, ¿verdad? El hecho sigue en pie de que el único lugar en todo el mundo en el que obtenemos un informe de primera mano acerca de su enseñanza es el Nuevo Testamento. Pablo lo menciona en reiteradas ocasiones, Santiago, Pedro, Juan, el teólogo, todos están dirigidos hacia su Salvador, que fue Jesucristo. Por eso, hermanos, que la iglesia que no tiene un estudio bíblico, le falta lo más importante. Por eso es que estas clases debiesen estar, pero llenas de gente, llenas de hermanos, aprendiendo de su líder. Ahora, llegamos nosotros y conocemos y empezamos a saber de historia. Pero ya aprendí ya. Es que ya no soy nueva, llevo 1 año, llevo 2. Hermano, nosotros nunca terminaremos de aprender de las maravillas de Dios. Nunca, nunca, nunca. La Biblia es un libro sin fondo, por decirlo de alguna manera, ¿no? No tiene final. Usted lo puede leer 1000 veces, puede leer 1000 veces un mismo versículo y le aseguro que todas las veces algo distinto usted va a encontrar ahí. ¿Por qué? Porque la palabra, esa palabra que está escrita ahí es de un Dios que hoy está vivo. No es de un líder que murió por usted y ahí quedó, como un gran héroe. No, es de su líder que murió y que se levantó y que hoy está ahí. Son palabras vivas. Por lo tanto, el estudio de la escritura, hermano, es fundamental. No debiese nadie no aprender de la escritura. Por eso yo los felicito a ustedes por interesarse en aprender. Tercero, las escrituras son valiosas para reprender. No se quiere decir que las escrituras valgan para sacar la falta y tirárselas a la cara. No. Lo que sí se quiere decir es que son valiosas para convencer a una persona de que está en el error o indicarle el camino correcto. A veces nosotros hemos malinterpretado el reprender como, mírate,
así nosotros, pero no necesariamente es así. La palabra nos habla de disciplinar, ¿verdad? Y disciplinar no tiene nada que ver con castigo. La palabra disciplinar viene de la misma raíz de la palabra discípulo. Entonces, el disciplinar no tiene que ver con que te la voy a dar, te vamos a disciplinar. No, tiene que ver más que nada con te voy a educar, te voy a enseñar cómo las cosas se hacen y te voy a decir las consecuencias de hacer las cosas mal. Ahora, que hay que a veces imponer algún tipo de castigo, no sé, se portó mal el hijo, le quito el celular por un día, cosas, sí, claro que se puede hacer, ¿verdad? Por supuesto que sí. Se cuenta de un señor Sherwin que tiene una historia tras otra sobre cómo las escrituras llegaron por casualidad a manos de personas y cambiaron sus vidas. En Brasil, Antonio de Minas compró un Nuevo Testamento y se lo llevó a casa para quemarlo. Cuando llegó a su casa se encontró con que el fuego estaba apagado. Deliberadamente lo encendió. Echó en él el Nuevo Testamento, pero no ardía. Abrió las páginas para que ardiera más fácilmente. Lo abrió por el Sermón del Monte. Le echó una ojeada cuando lo echaba al fuego y le captó la mente, ¿no es cierto? Lo volvió a tomar el libro y siguió leyendo, olvidándose del tiempo. Todas las horas de la noche y cuando estaba rompiendo la aurora se puso en pie y dijo, creo. El libro no se podía quemar. Dios tenía un propósito con ese hombre, tenía un propósito con él. Vicente Quiroga de Chile encontró unas pocas páginas de un libro que había traído la marea sobre la playa después de un terremoto, tan acostumbrados en nuestro país, ¿verdad? Las leyó y ya no pudo descansar hasta que consiguió el resto de la Biblia. No solo se hizo cristiano, sino que dedicó el resto de su vida a la distribución de las escrituras en las aldeas olvidadas del nordeste de nuestro país. Una noche oscura, en un bosque de Sicilia, un bandolero detuvo a un colportor. ¿Qué era un colportor? Uno que iba predicando, ¿ya? A punta de revólver. Le ordenó que encendiera una hoguera y quemara sus libros. Encendió el fuego y entonces preguntó si podía leer un poco de cada libro antes de tirarlo al fuego. Leyó el Salmo 23 para empezar. Luego de otro libro, la parábola del buen samaritano. De otro leyó el Sermón del Monte. De otro, Primera de Corintios 13. Al final de cada lectura, el bandolero decía, ese es un buen libro, no lo quemaremos. Tráelo para acá. Por último, no se quemó ni un solo libro. El bandolero dejó al colportor y se internó en la oscuridad con los libros. Años más tarde apareció otra vez en escena el mismo bandolero, pero ya no era el mismo. Esta vez era un pastor cristiano y era a aquella lectura de los libros a la que él atribuyó su cambio. Es decir, porque no es un libro común y corriente, es la palabra de un Dios que vive. Amén. Está fuera, dice, de toda duda que las escrituras pueden convencer a una persona de su error y además le permiten conocer el poder de Cristo. Cuarto, las escrituras son útiles para la corrección. El verdadero significado de esto es que todas las teorías, todas las teologías, todas las éticas han de ponerse a prueba en la piedra de toque, es decir, todo lo que usted crea tiene que estar allí basado en la escritura. Si contradicen la enseñanza de la Biblia, hay que rechazarlas. Tenemos la obligación de usar la mente y aún de lanzarla a la aventura. Me gustó esto, porque a veces, yo creo que hoy no, pero antiguamente se pensaba que el cristiano tenía que solamente leer la Biblia y llorar nomás para entenderla. Pero hoy sabemos que si Dios nos entregó esto, ¿no es cierto?, un intelecto, no es solamente para que lo usemos en el trabajo, en el colegio, sino que principalmente para que hagamos trabajar, ¿no es cierto?, nuestra cabeza en entender su palabra, ¿verdad? Pero nunca olvidarnos de que todo lo que nosotros aprendamos o todo lo que nosotros creamos tiene que tener su base en la escritura.
siempre, hermano, siempre. Pero, ¿qué son estas escrituras? ¿Qué son? ¿Qué son? Las escrituras es la Biblia, como lo hemos visto, la cual es el medio principal mediante el cual Dios nos habla y se manifiesta entre nosotros. Es decir, mucha gente, hay iglesias, yo conocí al menos una, donde llegan los hermanos, cantan, leen una porción y cantan mucho y esperan que se levante una persona para decirles lo que Dios les quiere hablar. A veces Dios lo hace así, pero no siempre, casi muy pocas veces. Pero cuando usted quiera que Dios le hable, tenemos su palabra, ahí está, al alcance. Hoy con la tecnología ya ni siquiera la tiene que comprar, por hermano. Usted ahí la descarga en el teléfono y es gratis. Puede tener muchas versiones de Biblia. La Biblia nos orienta hacia dónde, hacia el mejor objetivo que usted pueda encontrar en su vida, que es Cristo. Y nos instruye. ¿Para qué? Para la vida. La Biblia es nuestro libro de fe y conducta, hermano. Es nuestro reglamento de vida. El Señor ahí nos dice cómo nosotros tenemos que vivir, cómo nosotros nos tenemos que comportar. ¿Qué nos pasaría si hacemos lo que no es correcto? ¿Qué pasa? El Señor nos advierte, nos educa, nos enseña, nos corrige, nos consuela, nos orienta, nos fortalece, ¿verdad? A través de la Escritura. A través de la Biblia estamos invitados a conectarnos con Dios y a construir una relación con Jesús día a día. ¿Cuáles son las formas en que Dios tiene de comunicarse con nosotros? Principalmente es su palabra. Él la dejó establecida para usted y para todo aquel que la quiera leer. La palabra es pública para todo aquel que quiera acceder a ella. ¿Para qué? Para que establezcamos y nos conectemos. Hoy que está tan de moda la palabra conectarse, nos tenemos que conectar con Dios, ¿verdad? Yo oro y cuando yo estoy orando, yo le estoy hablando a Dios. Pero yo quiero que Él también me diga algo. Entonces, cuando yo oro, después yo voy a leer la Escritura y ahí voy a saber qué es lo que Dios me está diciendo, ¿verdad? Siempre, hermano, a veces el mismo versículo lo podemos leer muchas veces, pero va a llegar un día en que ese versículo le va a dar un sentido distinto a usted. Y que usted va a decir, oh, no lo había entendido así. O en un momento ese versículo para usted es la salida a lo que usted busca, a lo que usted necesita en el momento oportuno. Ese versículo que usted leyó 1000 veces en algún minuto va a ser su respuesta, lo que usted está esperando. Y a veces uno dice, uy, nunca pensé que en este versículo yo me iba a encontrar con lo que yo necesité por tanto tiempo. Lo encontró justo ahí. Porque la palabra del Señor es sorprendente. Es muy dinámica, no es quieta, es dinámica. Yo quisiera que alguien me leyera ahí, a ver si mi hermano Luis, si alguien tiene alguna Biblia. ¿Tiene ahí alguna Biblia, hermano Luis? Segunda de Timoteo 3:16, hermano Luis. ¿Qué es lo que nos dirá Pablo ahí? Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Gracias, hermano Luis. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Dios la dejó para instruirnos, para corregirnos, Señor, para llevarnos hacia lo que el Señor quiere de nosotros, que seamos obreros, preparados, ¿verdad? Y Jesús lo declaró de esta manera: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿verdad? ¿Quién come una vez por semana nomás, hermano? Chuta, yo no, ni siquiera una vez al día, ¿verdad? Los bebés, leche es su alimento principal y único, la leche. Cuando uno va creciendo ya agrega, ¿cierto?, lo más completo y va agregando alimentos. Nos vamos desarrollando. ¿Qué nos dice Primera de Pedro?
Desead como niños, recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Cuál es la mejor leche para un bebé? La materna, ¿verdad? Las otras leches pueden ser muy buenas, pero no son naturales. La mejor leche es la de la madre. ¿Y qué le dice Pedro? Deseen esta leche, que no está adulterada. Lean la palabra del Señor, porque ahí está la voluntad del Señor, no tergiversada. ¿Por qué? Porque leyendo la Escritura vamos a crecer, no solamente orando, no solamente ayunando, no solamente yendo al culto, no solamente leyendo la Escritura en el culto, sino que leyéndola, aunque sea un poquito diariamente. Yo me acuerdo que antiguamente, no sé, hoy parece que no, estoy hablando hasta donde nos juntábamos presencialmente, siempre que teníamos clases decíamos, ¿cuántos capítulos leyó? ¿Cierto? Hacíamos un reporte y anotábamos ahí, capítulos leídos, y de repente yo, mi hermano decía, 20 capítulos. Y yo que decía, ¿qué 20 capítulos? Uy, este hermano. Pero usted pregúntele qué aprendió de los 20 capítulos, y generalmente no tenía ni idea, ni se acordaba lo que habían leído, porque lo leían como para cumplir. Rapidito, rapidito. No, pues, hay que, aunque sea, yo le decía a los hermanos, mire, no importa que lea poquito, si un capítulo grande, lea la mitad, pero entienda lo que está leyendo, porque a veces leemos tan rápido como para saber, como para decir que hemos leído, o como para tranquilizarnos a nosotros mismos, sí, yo ya leí ya. Pero si leemos así, en realidad no nos va a traer gran edificación, porque se nos olvida con facilidad, no sacamos ninguna lección. Yo me acuerdo que tuve un profesor y me gustaba lo que él decía. Él nos hablaba y nos decía, mire, si usted lee y no saca nada, no, no produjo nada, mejor ni lea ese. Usted lea y produzca algo. Es decir, saque una reflexión, un pensamiento, un comentario, o diga no estoy de acuerdo, pero saque algo de la lectura, porque si leyó y leyó y se lo olvidó al tiro, no va a servir de mucho. No es malo, pero no va a servir de mucho. Marco. Sí, ¿sí? Hola, Gloria. No, me estaba recordando cuando Jesús dijo escudriñar las Escrituras, ¿ya? Y nosotros comúnmente decimos leer. Sí. Yo por lo general me dedico un tiempo a escudriñar y no a leer, que me gusta más, me gusta investigar. ¿Por qué se dijo eso? ¿En qué momento? ¿En qué fecha estaban? Por ejemplo, estoy leyendo más o menos el libro de Josué, que dice que es el autor es desconocido. Entonces empecé a escudriñar, mejor dicho, porque me gusta más esa palabra que leer, porque uno leer es como leer, como dices tú. Claro, antiguamente los hermanos decían, ¿cuánto leyó? 20, y yo le hacía preguntas, bueno, como dices tú, explíqueme algo de los primeros capítulos que leyó, y como dices tú, no se acordaban de nada. Entonces yo les enseñé a los hermanos a escudriñar, porque leían 2 o 3 capítulos en la semana. Empezaban les enseñé cómo investigar las escrituras, ¿me entiendes? Entonces, comúnmente nosotros decimos, lea, claro, pero Jesús dijo escudriñar las escrituras, que significa investigar. Eso es, hermana Gloria, muchas gracias. Muchas gracias, Marco, muchas gracias. Sí, escudriñar. Yo siempre le pongo el ejemplo como si la mayoría tenemos un velador, un mueblecito donde guardamos, yo al menos mi cajón de velador, no sé, está lleno de cositas, todo lo voy metiendo ahí. Entonces yo le decía a los hermanos, escudriñar es como que alguien le diga, mira, abre tu cajón, el cajón que tengas con más cositas de tu casa, y búscame ahí el tornillo del aro, por ejemplo. Una tuerca chiquitito, algo chiquitito, búscalo. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que empezar así, sacar. Eso es escudriñar. Eso es lo que el Señor quiere que hagamos, aunque sea de a poco. Bueno, todo esto es gradual, es de a poquitito, lentamente, y siempre dirigiendo y preguntando. Yo soy repreguntona, siempre ando preguntándole a todo el mundo. Hay que preguntar. ¿Ya?
Y segunda de Pedro 1:19 nos dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La palabra de Dios es nuestra profeta mayor. Ahí no hay ninguna probabilidad de error ni de falsedad, la palabra del Señor. Vivimos en una época de confusión. Hay muchos maestros, muchas iglesias y amigos que a veces nos quieren aconsejar, compañeros, vecinos que con la mejor intención, ¿verdad? Pero ¿cómo sabremos cuál tiene la verdad? Dios nos dejó la Biblia precisamente para esto, para alumbrar nuestras mentes y ayudarnos a evaluar los consejos que nos dan. Entonces, ¿cuál es el consejo que tenemos que valorar? El que nos dan a la luz de las Escrituras. Ahora, ¿nos pueden dar buenos consejos de vida a alguna persona que no es creyente? Claro que sí, por la experiencia. No podemos decir que todo lo que no está en la Biblia es malo, pues tampoco es así. Alguien que tenga una muy buena experiencia nos puede dar un muy buen consejo respecto a un tema. Por ejemplo, un comerciante que ya, no sé, pues tiene 60 años y le ha ido bien en el comercio, tiene sus negocios, y le da un consejo a un joven, le dice, mira, no hagas esto porque ahí te va a ir mal. Y no es cristiano, ¿es un mal consejo? No, es un buen consejo. La experiencia es una muy buena base para también dar buenos consejos. Pero las cosas que tienen que ver con la vida, con los principios, con los valores, con la ética, los consejos buenos y los valederos son los que encontramos en la palabra del Señor, especialmente los consejos espirituales. Consejo espiritual solamente en la Escritura. Ahí no podemos encontrar consejo espiritual en ningún otro lado que no sea en la Escritura. ¿Otro tipo de consejos nos pueden dar de afuera? Sí. ¿Y pueden servir? Sí. Pero consejos espirituales que tengan que ver con la espiritualidad del ser humano, la única autoridad máxima es la Escritura, no hay otra. La Biblia nos guía en la vida diaria, ¿ya? Salmo 119, 105, me parece que dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Jesús nos dice, y aquí lo que decía Marco, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y este es un versículo, hermano, es como que, mire, es súper interesante porque es como que si Jesús, en cierto modo lo podemos tomar como que tenemos que escudriñar la Escritura. Sí, tenemos que escudriñarlas, eso no hay ninguna duda. Pero en este versículo Jesús nos está mandando a escudriñar la Escritura. No está diciendo, mire ustedes, escudriñen las Escrituras. No, este es un reclamo que Jesús le está haciendo. No estoy segura si son, me parece que son los fariseos. No estoy segura, creo que son ellos. Le dice, ustedes, yo se los voy a parafrasear, les dice, ustedes leen mucho, estudian la Escritura, la investigan. ¿Fariseo? Luis anda buscando a su verse. Ustedes lo hacen, ustedes investigan, escudriñan, y esa Escritura que ustedes tanto estudian y que tanto ustedes saben, la conocen, hablan de mí, pero aún así ustedes no creen en mí. Es una reconvención. Jesús le está dando duro ahí a ellos. Ustedes aprenden tanto, estudian súper harto, y esos que ustedes estudian, esa Escritura está hablando de mí, pero aún así ustedes no han querido creer en mí. Y a veces nosotros tomamos este versículo como que el Señor nos está mandando a escudriñar, o le está diciendo a ellos, escudriñen ustedes. No, Él les está reconociendo que ellos escudriñaban, lo cual está muy bien, pero no hacen caso de la Escritura, porque no aceptaban a Cristo. Increíblemente era así. Dios nos habla por su palabra y a través de ella nos revela su voluntad. ¿Pero cuál es su voluntad? Primero, no pecar. La Biblia nos ayuda a no pecar.
Salmo 119:11, por el tiempo no lo voy a hacer buscar. Segundo, a crecer. La Biblia nos ayuda a crecer y ya leímos el versículo. La Biblia también nos ayuda a tener fe. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, nos dice el apóstol Pablo en Romanos. Entonces, escudriñemos las escrituras, pero no para llenarnos de conocimiento como estos fariseos a los cuales Jesús está ahí confrontando, sino que para que su palabra haga los cambios en nuestras vidas y su amor nos transforme en aquellas personas que Dios quiere que seamos nosotros. Que Dios nos ayude y que Dios me ayude a poner en práctica lo que yo aprendo, lo que yo enseño, hermano. Conclusión. Los que deseen aprender las cosas de Dios y estar seguros de ellas deben conocer las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque son la revelación de ese Dios al cual nosotros decimos amar y seguir. La edad de los niños es época de aprendizaje para los papás, ¿verdad? Y los que van a aprender de verdad deben aprender de las Escrituras, las cuales no deben estar a nuestro lado olvidadas o leídas alguna vez, sino que debe ser siempre un ejercicio, o mejor dicho, un hábito. ¿Cuántos días? 21 días, Luis, hay que hacer algo para que se transforme en hábito. 21 parece, ¿no? Así dicen, con 21 días algo se puede transformar en un hábito. En un hábito, amén. Luche por cumplir los 21 días, para que sea un hábito en usted. La Biblia es una guía segura, ¿sabe a dónde lo va a llevar? Al mejor lugar, hermano, a la vida eterna junto a su Señor. Los profetas y los apóstoles no hablaron por sí mismos, sino que entregaban lo que recibían de Dios. Porque, ¿qué dice? Porque nunca la escritura fue de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Es provechoso para todos los propósitos de la vida cristiana. No hay nada en la escritura que a usted le haga mal o que no le sirva para nada. Es útil para todos, porque todos necesitamos, hermanos, ser enseñados, corregidos y reprendidos. Hay algo en las escrituras para cada caso. Usted va a encontrar un consejo para el matrimonio, el hijo, el hermano, el vecino, el amigo, el padre, la madre, para todos usted va a encontrar un consejo. Dios nos ayude a amar más nuestras Biblias y mantenernos más cerca de ellas, porque los hombres, grandes hombres que tradujeron las escrituras, muchos pagaron un alto precio, hermano, para que usted y yo tengamos las escrituras a la mano. Entonces, hallaremos provecho y por último, por fe en nuestro Señor Jesucristo, obtendremos la felicidad prometida por el Señor, ¿no es cierto? Pero la felicidad con Él, más que nada. Nos oponemos mejor al error fomentando el conocimiento firme de la palabra de verdad. Es decir, nadie, hermano, lo va a engañar con facilidad si usted conoce la Escritura. Y hoy, especialmente en la tecnología, usted se mete a Google y teclea ahí, usted encuentra de todo. Hablando de educación cristiana, de temas bíblicos, usted va a encontrar mucha información. Pero la gran parte o la gran mayoría de la información, el gran porcentaje de información religiosa que usted encuentra en el Google es mala, porque es el comentario de alguien, ¿verdad? Tenemos que dedicarnos a leer los libros de grandes teólogos reconocidos, ¿verdad? Que son apegados a las escrituras, ¿no es cierto? El bien dice, más grande que podemos hacer a los hijos es darles a conocer la Biblia desde pequeño. Y nosotros, hermanos, que Dios nos ayude a nosotros ser Biblia. Yo no me olvido de la predicación del hermano Luis hace como 2 semanas atrás, que él decía, tal vez usted sea lo único de Dios que alguien vaya a ver alguna vez en su vida.
como yo leí en un libro, decía, tal vez la única Biblia que una persona va a leer en su vida va a ser usted. Así que Dios nos ayude a vivir y a permanecer en la palabra, porque permanecer en la palabra es obedecer. Permanecer en mí y mis palabras permanezcan en vosotros, ¿verdad? Decía Jesús, pero permanecer es sinónimo de obedecer, no solamente de creer en la Escritura, sino que es obedecer. Así que, hermano, esta sería la clase del día de hoy. Espero que hayan sido bendecidos con ella. Y si alguien quiere hacer algún comentario o una pregunta, tiene algunos minutitos para hacerlo. Los escucho. Un comentario, cualquier cosa, lo que usted quiera. Hermano Amén. Marco. No, es que me llama mucho la atención que por qué la gente en este tiempo no está estudiando, digamos, o leyendo o escudriñando la Sagrada Escritura. Una vez un hermano me dijo hace tiempo atrás que la pandemia sirvió para que los que se llamaban cristianos vieran su propia realidad, ¿ya? Y muchos ya no están con nosotros, pero es debido a la ignorancia de la Sagrada Escritura, que no les interesa leer, o como tú dijiste, Luis, me recuerdo de esa explicación, que hay muchos que son seguidores y no discípulos. Y eso me quedó bien grabado, la diferencia que en los seguidores y los discípulos. Amén. Entonces, ¿no será que en ese tiempo, antes de la pandemia, había muchos seguidores y no discípulos? Una vez Gloria dijo también, mencionó algo relacionado con el estudio, que mucha gente sabe, gente antigua sabe, pero sabe mal. Y yo tengo la experiencia de algunos hermanos que me hicieron un comentario y tuve que sacarlos del error. Ya, por ejemplo, una vez alguien me dijo que no podía dormir bien porque Cristo venía en la noche. ¿Me entiendes? Entonces yo le expliqué de qué se trataba. Entonces, ¿será eso que mucha gente no está interesada en estudiar porque ven su propia realidad? ¿Será eso, hermana Gloria? Oh, yo creo que eso es tan difícil de decir porque es tan personal. Yo creo que también tiene mucho que ver la tecnología, porque la gente, muchos se acostumbraron a buscar todo hecho, no a formar sus propias opiniones, sino que a leer lo que otro opina. La tecnología yo creo que también ha permitido que la gente quiera buscar, la Biblia tal vez les pueda parecer un poco difícil de entender y buscan algún comentario, algo que aparezca ya hecho, pero no sé, yo creo que cada caso es distinto uno de otro. Es difícil decir cuál es la razón. Es difícil, es muy personal. Gracias, hermana Gloria. Amén. No, solamente pensaba en el comentario que hacía el hermano Marco, y aunque la Biblia nos dice que la salvación es personal, ¿ya? Nuestra salvación es personal, el desarrollo espiritual son actos de comunidad, es comunitario. Y esto que nos ha ocurrido a nivel mundial, la pandemia, esta vida comunitaria que teníamos como congregación, como iglesia, también nos hizo ser un poco egocéntricos, desarrollarnos así como solitos, total como nadie está sobre mí, tal vez para evaluarme, o yo mirar al de al lado, a mi hermano, si está creciendo, cómo está creciendo, y yo no estoy creciendo. Vamos haciendo un cierto grado de autoevaluaciones, pero creo que la vida comunitaria de iglesia provoca ese desarrollo en que todos vamos creciendo, unos más, otros menos, pero los líderes trabajan para que los miembros de la congregación, los discípulos, sean semejantes a sus discipuladores, a los que le están enseñando, a los que le están motivando a la escritura. Tú tienes razón cuando nos dice, hoy día Google es una herramienta fabulosa,
pero es como un arma de doble filo, ¿verdad? Sí, Peligroso, sí muy es. peligroso. Porque, si pensábamos, qué pena por los que se han ido por esa corriente para desarrollarse, porque lo vamos a evaluar cuando no estemos todos juntos en la congregación y veamos cómo estamos opinando. Vamos a decir a él quién es el discipulador de ese. Lo más probable que sea Google, el discipulador, ¿verdad? Porque la herramienta dice, distan de que nosotros como formadores hemos aprendido. Bueno, nosotros pertenecemos a una corporación y la corporación tiene principios, se rige por una doctrina y eso aprendemos y de eso enseñamos, ¿verdad? Eso lo vamos a descubrir y vamos a descubrir lamentablemente que esta pandemia ha traído como consecuencia eso. Entonces, bueno es hoy día entender que la responsabilidad que se les viene o se nos viene a los que son líderes en esta área educativa es retomar muchos principios. Tú decías antes que ya es tiempo que dejen de tomar leche para que vayamos pensando en algo más sólido. Tal vez todos vamos a tener que hacer lo que hoy día se llama también en la línea virtuales, se llama los refresh. ¿Ah? Tú refrescas tu imagen. Vamos a tener que hacer un refresh de nuestra memoria. Amén. Principios aprendidos y de aquellos que nos habían enseñado a hacer aplicación en nuestras vidas, ¿ya? Así que nosotros debemos mirar con mucho a nosotros mismos, que Dios tenga misericordia de nosotros, y también ser misericordioso con muchos otros. Amén. No juzgarlo ligeramente. Amén. Podemos ir y juzgarlo con ligereza. Amén. Y además causarle tal vez un dolor más grande de que puedan estar sufriendo por algún principio erróneo que han recibido. Amén. Entonces, la palabra es el instrumento, como tú nos decías, principal en el desarrollo. La herramienta principal es la verdad. La Biblia nos dice que debemos confiar en ella. Jesús nos invita a santificarnos en ella, ¿ah? Como el principio natural de nuestra vida. Pero hoy día las herramientas se han vuelto. Así que me alegro mucho de que podamos ya estar retomando clases presenciales, y los que tal vez no puedan llegar presencialmente, vamos a poder estar tal vez con la oportunidad de estar en línea, pero seguir aprendiendo y enseñarle a los hermanos que, bueno, no se les puede prohibir, pero que hay que ser como doble anteojo, lupa y con pie con mucho cuidado ir caminando por esas redes. Sí, Gracias, ahora hermano. sí. Sí, yo pensaba que, respondiendo un poco a lo que decía el hermano Marco, que un poco lo que estamos viviendo, la era posmoderna, donde la sociedad nos promueve en cierta manera experimentar, ¿cierto? Ligado a las emociones. Entonces, todo lo que experimentamos pasa a ser cierto, pasa a ser verdad. Entonces, lo que es la escritura pasa a ser para algunos algo más intelectual. Y la razón finalmente hoy día no la lleva. O sea, con dos dedos de frente uno dice la guerra no tiene ningún sentido, pero ahí está. Porque hoy día la gente se está moviendo también por emociones. Entonces, lo que está pasando no es que la gente no lea, tal vez, a lo mejor sí lee la escritura, pero lo que está pasando es que la gente no está viviendo el evangelio. Por eso Jesús dijo que no quería oidores, gente que guarde la palabra en la mente. Dios quiere hacedores, que podamos vivirla, y en la medida, yo creo que eso es lo que nos ha robado un poco la sociedad, el poder experimentar, ¿cierto?, esta palabra en forma comunitaria, y es lo que va a permitir hoy día, después que volvamos, ¿cierto?, en forma presencial, como dice mi hermana Elena, volver a experimentar a Dios, volver a hacer lo que hacíamos antes, volver a orar, volver a tener retiros, volver a buscar a Dios en forma comunitaria. Las experiencias son los que nos ayudan también a aprender. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermano.